Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y hoy vamos a tejer este suéter que va caladito, como veis, en la parte superior y luego un poquito más tupido en el cuerpo. Volvemos a hacer calado abajo. Bueno, pues es un suéter que yo tengo hecho de primavera y lo hice con hilo, y he pensado en repetirlo porque me gusta mucho, repetirlo con lanita para ahora, para otoño. ¿Vale? No lo podemos poner, bueno, como es caladito, no lo podemos poner con algo debajo. Y ya, siendo de lanita, nos va a abrigar un poco más. Pero tú tienes la opción de hacerlo como quieras, con hilo o con lana. Cualquier material es válido. El grosor es lo que hago que me coincida y nada más. Empezaremos trabajando de arriba hacia abajo, trabajaremos una altura de canesú, terminaremos después con el cuerpo y con las mangas. Así que es muy facilito de hacer. Yo en esta ocasión utilicé una mezcla de hilos en varios tonos, un tono amarillo huevo, naranjita, un crudito le metí ahí también, bueno, para crear este efecto así matizado. Pero en la ocasión en la que os estoy haciendo el jersey a vosotros, voy a hacer una combinación de colores mejor, para que, bueno, pues se vea el efecto de las puntadas, de las diferentes puntadas. Entonces voy a trabajar, perdón, con un marroncito, con un beige y con un burdeo. He creado un grosor de 3 hebras, bueno, pues como para trabajar con una agujita del 3, 3,5, para que tengáis más o menos idea del grosor. Y nada más, bueno, que eso, que vamos a necesitar agujita del 4 y del 3,5. La del 4 es simplemente para el montaje de las cadenas. Luego ya continuamos toda la labor con el 3,5. Os explico la cantidad de cadenas que vamos a montar al inicio, porque yo creo que esta cantidad de cadenas, como es bastante amplio el cuello, nos va a servir para SML, incluso XL. Y la única diferencia que vas a tener que modificar si quieres otra talla, esto es en talla M, pues va a ser que tú vas a trabajar más larguito el canesú. Yo he trabajado una largura de canesú, que luego diré la medida, y tú tendrás que trabajar un poco más y ya tendrás más talla. ¿Vale? Tú te lo vas probando, te lo vas midiendo, y cuando tú ya ves que a ti te acomoda bien en la ciza para cerrar, pues ahí paras de tejer, porque simplemente lo que vas a hacer es que en estas vueltas, que simplemente son puntos altos alargados, pues tú en vez de 2 vueltas antes de este motivito que tengo aquí, pues igual vas a tener que trabajar 3 o 4, pero es la única diferencia. Y después continuaremos haciendo la manguita, que mira qué chula queda, porque queda como un poco acampanada. Yo en esta ocasión la hice 3/4, la hice hasta un poco abajo del codo, pero como lo quiero de otoño, lo voy a hacer largo hasta abajo del todo. Tienes también esta opción. Así que empezaremos montando una serie de cadenas. Mira, yo me he hecho aquí un mini croquis para que entendáis. Delantero, espalda y manga. Vamos a montar 39 para delantero, 39 para espalda, 24 para cada manga, más 1 que va en las esquinas. ¿Por qué pongo aquí 2? Porque después en ese 1, en esa cadena extra que hemos hecho aquí, en ella van a ir 2 puntos y 2 puntos. Son 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Entonces van 4 puntos en la misma cadena, con lo cual no hay que hacer 4 cadenas, solo una. Bueno, pues yo lo he sumado todo y me da 130 cadenas lo que tengo que montar. ¿Vale? Porque serían 126 más 4, porque son 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Esto de los 2 es por lo que os digo, porque luego vamos a sumar ahí cuando hagamos los puntos. Pero en principio montamos 130 cadenas. Cuando tengamos las 130 cadenitas montadas con la aguja del número 4, cambiamos a la aguja del 3,5 y cerramos. Yo ya tengo aquí preparada la cadenita donde tengo que cerrar, que es la primera cadenita. Ya sabéis que tenéis que prepararlo de manera que os quede lo más rectito posible, que no se os vire, ¿vale? Y vamos a empezar con la primera vuelta. Voy a seguir con el color marrón, ya os indico cuándo voy a cambiar el color. Y mira, aquí, en esta primera vuelta, vamos a hacer o a empezar nuestra primera esquina en esta cadenita donde hemos cerrado. Vamos a subir con 3 cadenitas
para hacer un punto y ahí mismo hago otro punto alto. Tengo 2 puntos altos y completaré la esquina cuando llegue aquí al final. ¿Vale? No sé si me he metido, voy a comprobarlo, porque no sé si me he metido en la cadena siguiente. Y hay que meterse en la misma. Sí, ahí es donde, sí. Vale, bien. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo media esquina hecha, que ya os digo que luego la terminamos cuando llegamos ahí. Pues como tengo que trabajar para un delantero 39 puntos, pues a partir de la siguiente cadena, que creo que está aquí, aquí. A partir de la siguiente cadena vamos haciendo puntos altos hasta tener 39. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues así hasta tener 39. 39 además de los 2 que hemos hecho. Estos 2 no contamos. Contamos a partir de esos 2, 39 puntos altos y haremos otra esquinita. Tengo los 39 puntos altos y entonces ya vamos a hacer la primera esquinita de las 4. En la siguiente cadenita hago 2 puntos altos en la misma cadena, 1, 2, 3 cadenitas y de nuevo en la misma cadena 2 puntos altos. Y tenemos la primera esquinita. Vamos a continuar por la manga, entonces tengo que hacer 24 puntos hasta la siguiente esquina. 2, 3, 4, bueno, pues así hasta la siguiente esquina. Hemos completado los 24 puntos de la manga y ahora hacemos otra esquina. Aquí en la siguiente cadenita hago, 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Bueno, pues tenemos hasta ahora los 39 de la espalda, esquina, los 24 de una manga, esquina. Y ahora de nuevo 39 para el delantero. Haré 39 para delantero, esquina y me tienen que quedar 24 hasta llegar aquí, a la esquina que empezamos que tenemos que terminar. Hasta aquí ya he completado los otros 24 de la manga. Tenemos 39, 24, 39 y 24. Comprueba que estás bien, que no se te ha girado a la hora de cerrar aquí, en la última esquina. Y vamos a completar la última esquina. Me faltaban por hacer ahí mismo 2 puntos para completar la esquina. Y cierro la vuelta con una cadenita, cojo hebra, me voy al primer punto, que es la tercera cadena, y hago un punto bajo. Bueno, un medio punto en realidad lo que estoy haciendo. ¿Vale? Para quedarme como en medio de la esquina. ¿Veis? Queda más o menos del mismo tamaño. Y empezamos la vuelta número 2, que es hacer 3 cadenitas. Dentro del espacio hago un punto alto. Y ya tendría de nuevo media esquina que completaré cuando llegue aquí al final. Solo tenemos que hacer ahora en esta vuelta un punto en cada punto. Aquí tengo mi primer punto, que es el de las 3 cadenitas. Y voy haciendo un punto en cada punto. Cuando llegue a la esquina, trabajo la esquina. Aquí ya no tengo que contar, simplemente hacer un punto en cada punto. Y en las esquinas hacemos 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos.
De esa manera estaremos aumentando. He completado todos los puntos y he llegado a la esquina. Dentro de la esquina, 1, 2, 3 cadenas. De nuevo, 1, 2. Y esto lo haremos cada vez que lleguemos a una esquina. Completamos hasta llegar a la otra esquina todos los puntos. Tenemos la espalda y vamos por una manguita ahora. Cuando lleguemos a la esquina repetimos. Y vamos a hacer así toda la vuelta. Y terminamos la vuelta completando la esquina que habíamos dejado a media. Me faltan esos 2 puntos. Hago una cadenita, cojo hebra, me voy aquí a la tercera cadena del primer punto que hice y hago un medio punto alto para cerrar la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a subir 1, 2, 3 y 4. Vale, pues hago una de separación. O sea, tengo un punto alto doble alargado, ¿vale? Esto equivale a eso. Y tengo que hacer una cadenita de separación porque cogemos 2 lazadas y nos tenemos que saltar un punto, que sería este de la esquina, el primero. Me voy al segundo y hago ahí solo con una cadenita de una sacada, una, luego de 2 en 2, 2, 3 y 4 veces el punto. Una cadenita, doble la hebra, salto un punto y en el siguiente saco una vez, 2, 3 y 4. Una cadenita de separación, doble hebra, salto un punto, saco 1, 2, 3, 4 veces. Una cadenita de separación, doble lazada, salto un punto, saco 1, 2, 3, 4. Cadena de separación, repito, doble lazada, salto un punto, en el siguiente saco una vez, 2, 3, 4. Cadena, doble, salto un punto, saco 1, 2, 3, 4. Bueno, pues así vamos haciendo hasta la siguiente esquina, que os indico cómo se haría la esquina. Cuando lleguemos al lado de la esquinita, nos tiene que quedar uno, que es el que nos tenemos que saltar ahora para llegar a la esquina. Hacemos una cadenita, doble hebra y ya me voy a la esquina y hago un punto alto, doble alargado, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Doble hebra y repito ese mismo punto alto, doble alargado. Con una sacada, 2, 3 y 4. Y la esquina nos queda así. Ya no hay que hacer más puntos en la esquina. Ahora vamos por el lado de la manga. Hago una cadenita y repito lo mismo. Me salto un punto y voy haciendo los puntos y saltando. 2, 3, 4, cadena. Salto un punto y en el siguiente. Cadena, salto un punto y en el siguiente. Pues de esta forma completamos la vuelta número 3. Ya sabéis que cuando lleguéis a la esquina tenéis que hacer como hemos hecho en esta esquina. Mira, en el lado de la manga no nos queda uno que nos podamos saltar cuando llegamos a la esquina, así que hacemos una cadena y directamente nos vamos a la esquina sin saltar. Y hacemos la esquina normal. 3 cadenas, el punto que me falta para completar la esquina. Y ahora ya sí hago una cadenita y me salto el primero. Ahora estaría por el delantero. Cadena y me voy saltando un punto. ¿Vale? Aquí
no nos queda uno para saltarnos, pero igualmente hacemos la cadena y nos vamos a la esquina. Completamos la vuelta número 3 haciendo una cadenita, una lazada y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto hago un medio punto. Bueno, aquí vamos a hacerlo diferente, os voy a explicar por qué, porque me tengo que quedar como más aquí al... Aquí voy a hacer, en vez de un medio punto, un punto alto. Ahí me quedo más al centro. Vale, pues la vuelta número 4 es igual que esta. Vamos a empezar con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para hacer la... Bueno, no, mentira. Mentira. A ver, hacemos los 4 y 1 de separación nada más. Perdón, que quería hacer la esquina completa y la esquina la completamos al final. Tengo 3, 4 y 1 de separación. Ya está. Doble lazada y me voy metiendo en los espacios para hacer los puntos. Cadena de separación, doble lazada y me meto en los espacios. Cadena de separación en el siguiente espacio. Cuando lleguemos a la esquina sí tenemos que hacer el punto, 3 cadenas en vez de una y el punto para formar una esquina. Aquí tengo completo ya un lado que es el de la espalda y he llegado a la esquina. He hecho mi cadena de separación y dentro de la esquina trabajo un punto, 3 cadenas y un punto. Cadena de separación y continuamos metiéndonos en los espacios. Cadena y en el siguiente espacio. Cuando lleguemos a la esquina repetimos la esquina, que la única diferencia es que vamos a meter dentro de esa esquina el punto, 3 cadenas y el punto. Luego continuamos con una cadena y nos vamos al siguiente espacio. ¿Vale? Esta vuelta es muy sencillita. Y completo la vuelta, ese último punto, la cadenita, y aquí dentro de la esquina tengo que terminar de hacer el último punto que me faltaba. Hago una cadena, lazada, en la cuarta cadena hago un punto alto. Y aquí voy a hacer 2 cadenas porque voy a quitar este color y voy a tejer lo siguiente en otro tono, en el tono beige clarito. Vale, hasta aquí tenemos 4 vueltas. Mira, voy a ponerlo para que veáis cómo sería la manga. Aquí. Veis que queda un canesú muy grande, que después, bueno, pues yo en este caso, como lo quiero más de invierno, a mí en verano no me importa que me quede así anchito de arriba, pero yo esto cuando acabemos de hacer el suéter, le voy a hacer una especie de cuellecito y lo voy a poner más chico. ¿Vale? Pero en principio, bueno, pues tenéis la espalda, los brazos y el delantero. Bueno, pues son 4 vueltas y mirad todo lo que hemos avanzado. Vamos a empezar a hacer una puntada que va de esta forma. Mira, aquí lo tengo hecho, pues lo enseño. Vamos a trabajar unas piñas, unos abanicos y unas piñas. ¿Vale? Y esto pues lleva 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, 5, 6 vueltas. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Pues esas 6 vueltas las voy a trabajar en el tono más clarito. Tú lo puedes seguir trabajando en el mismo color o como tú quieras. Entonces voy a empezar a contar desde la vuelta número 1 de este tono, ¿vale? Para no liaros con tantas vueltas. Ya sabemos que tenemos 4 en marroncito y ahora voy a hacer 6 en el beige. Bueno, pues en la misma esquina donde cortamos el color, añadimos el nuevo color.
y empezamos la vuelta número 1 de este nuevo motivo. Subimos 1, 2, 3 para hacer un punto alto y un punto alto en el mismo sitio. Ahora hago 1, 2, 3 cadenitas. Me salto un espacio y en ese punto que va justo detrás del espacio hago un punto, en el espacio que continúa hago un punto y en el punto hago un punto. Así que esto es media esquina, tengo 3 cadenas, me he saltado un espacio, he hecho 1, 2, 3 puntos. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Salto 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, salto un punto, un espacio quiere decir, y en el siguiente espacio hago un punto bajo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Saltamos un espacio, 2 espacios y en ese punto hago 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 1, 2. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Salto un 2 espacios y en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Salto un espacio y un punto bajo. Y repito. 1, 2, 3, 4. Salto un espacio, un segundo espacio y en ese punto hago de nuevo un abanico. 1, 2, 1, 2 y 3. En el mismo punto. 1 y 2. 1, 2, 3, 4. Salto un 2 espacios, en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. A ver, porque nos estamos acercando ya a la esquina que está aquí. Y entonces hacemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer los 3 puntos como empezamos aquí en el ladito de la espalda con 3 puntos y aquí vamos a acabar igual. Salto 1, 2, salto 1, 2 y en ese punto hago un punto, otro punto dentro del espacio, otro punto en el punto. ¿Vale? Y aquí hacíamos 3 cadenas nada más porque ya estamos en la esquina. Salto un espacio y estoy en la esquina. Y hemos acabado igual que hemos empezado ese lado. Ahí hago la esquina completa con 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. 1 y 2. Y tendríamos acabada la parte de la espalda. La parte del delantero es exactamente igual que esta. Ahora vamos a hacer la parte de la manga. Lo que hagamos en la manga tenemos que hacer en la otra manga también. Se hace igual, lo único que nos van a entrar menos puntos. Entonces, aquí empezamos con 3 cadenas. Saltamos un punto, un espacio que diga. Y en el siguiente punto hago un punto. Otro punto dentro de la cadena. Y otro punto en el punto. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Saltamos 1, 2, 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Estoy repitiendo lo mismo que hicimos en la espalda. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Salto un espacio y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Salto un espacio, un segundo espacio y en el punto que continúa hago un abanico. 1, 2, 3 cadenas y 1, 2. 1, 2, 3, 4. Salto un 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo, 5 cadenas
y salto un espacio y un punto bajo. Y voy mirando porque ya estoy cerca de la esquina y sabéis que tenemos que acabar con los 3 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y hago mis 3 puntos saltando un espacio, un segundo espacio y en ese punto. Que continúo, hago un punto, en el espacio un punto y en el punto hago un punto. Hago 1, 2 y 3 cadenas nada más y ya estoy en la esquina, saltándome un espacio y ya estoy en la esquina. Para que nos coincida bien tiene que ser así. He hecho 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Pues tenemos que repetir esto. ¿Veis? Hemos hecho la espalda, hemos hecho la manga. En la manga nos han entrado menos porque mirad, en la espalda nos han entrado los 3 puntos. 1, 2 abanicos, o sea, solo 2 abanicos. Y ya tenemos aquí los 3 puntos y de donde van a ir las piñas, que es aquí en el espacio de las 5 cadenas, va 1, 2 y 3. Van 3 piñas y 2 abanicos aquí en el centro. Y sin embargo, en la manga vamos a tener de 5 cadenas 1 y 2, que es donde van las piñas, y solo un abanico. Completamos la vuelta. He hecho las 3 cadenas y aquí me faltan por hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Hago una cadenita. Cojo hebra en la tercera cadena. Hago un medio punto alto. Voy a hacer ahí, empezamos siempre con la esquinita. 3 puntos, 3 cadenas, perdón, y un punto alto. Y tengo media esquina. Y ahora vamos con la segunda vuelta, que se hace de esta forma. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y en los 3 puntos tengo que hacer uno en cada uno. 1, 2 y 3 puntos. Y ahora vamos a saltar, mirad, esto no le hacemos caso, nos vamos a las 5 cadenitas que tenemos aquí, porque vamos a empezar a hacer ahí la primera piña, que va con 9 puntos altos alargados. Solo cojo una vez hebra, entro ahí directamente sin hacer cadena ni nada y saco 1, 2 y 3 veces. Cojo hebra y en vez de sacar un punto alto con 2 sacadas, lo hacemos con 3 sacadas. Saco 1, 2 y 3 veces. Y así tengo que hacer 9 veces. 9 puntos. A ver cuánto llevo ya. Llevo 2, 4, 6, 8 y 9. Y sin cadena de separación ni nada, dentro del abanico hago un abanico. 1, 2 puntos. 3 cadenas y 2 puntos. Sin cadena de separación ni nada, cogemos una hebra nada más. Tengo el espacio de las 5 cadenas aquí. Este espacio es de 4, hay que saltarlo. Nos vamos a ese. Y repito los 9 puntos. Alargado. Punto alto alargado. 3. Tengo los 9 y me voy al abanico. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Vamos repitiendo esto hasta quedarnos ya sin punto. ¿Veis? Aquí ya hago mi última piña y ya me voy a hacer los 3 puntos.
Así que mi última piña, estos son 4 cadenas y no, en la de 5 tengo que hacer los 9 puntos. Y estamos completando la vuelta. Ya he hecho los 9 puntos, me voy a los 3. Hago los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y mirad, como aquí no hemos estado haciendo cadena de separación, pero cuando ya vamos a unir con la esquina, que ya estamos aquí, sí que tenemos que hacer 3 cadenitas. Empezamos y terminamos con las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Para poderme ir a la esquina. Trabajo la esquina. Y ya he terminado un lado, el de la espalda. Ahora vamos a hacer el de la manga. Se hace igual. Hacemos las 3 cadenitas y los 3 puntos. Empezamos y terminamos con las 3 cadenas y los 3 puntos. Y ya no hacemos más cadenas hasta llegar al final. Busco el espacio de las 5 cadenas, que es este. Siempre nos va a quedar un espacio anterior. Y vamos haciendo los 9. Repetimos lo que acabamos de hacer ahora. Lo que hemos hecho en el lado de la espalda. Hago los 9. Hago el abanico. Hago los 9. Hago los 3 puntos, 3 cadenas y la esquina. Y vuelvo a empezar. ¿Vale? Así completamos toda la vuelta. He completado la vuelta número 2 del segundo motivo. Y ahora terminamos con la cadenita. He hecho aquí mis 2 puntos altos para terminar la esquina, mi cadenita. Y en la tercera cadena, el medio punto. Y empezamos la vuelta número 3. 1, 2, 3 y un punto alto. Ahora haremos una cadena y un punto en cada punto de los 3 que nos encontramos. 1, 2, 3. Perdón, no es una cadena, son 3. 1, 2 y 3, perdón, son 3. La cadena es después. Y los 3 puntos. Una cadena, ahora sí es una cadena. Me voy al primer punto, tengo 9 puntos. En el primero hago un punto bajo. Hago 3 cadenitas. Salto un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3. Salto un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3. Salto un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3. Salto un punto bajo en el siguiente. Nos quedan 1, 2, 3 y 4 anillitos. Una cadenita. Y hago el abanico. 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Una cadenita. Y repito, en el primer punto, punto bajo, 3 cadenas, salto un punto bajo, 3 cadenas. Salto un punto bajo, 3 cadenas. Salto un punto bajo, 3 cadenas. Salto un punto bajo. Y ahora ya tenemos nuestros 4 anillitos. Hago una cadena y hago el abanico. Una cadenita. Y repito. ¿Vale? Repetimos aquí las 4 anillitas. Tengo los 4 anillos y
hago una cadenita y los 3 puntos. Y hemos completado la parte de la espalda. Voy a la esquina con 3 cadenas y hago la esquina. Pues vamos a repetir todo el proceso por las mangas y por el delantero y de nuevo la manga. Aquí hago 3 cadenas a los 3 puntos, una cadenita, los anillitos, una cadenita, el abanico y así. Completo la vuelta número 3 con los 2 puntos de la esquina, una cadenita y el medio punto en la tercera cadena. Empezamos la vuelta 4. 1, 2, 3 para un punto. Y hago, esta vez, voy a hacer 2 más. Así que vamos a tener 3 en total en las esquinas. En vez de 2 y 2, vamos a tener 3 y 3. Terminaré aquí con otros 3. Voy a hacer 3 cadenas. Y los 3 puntos que nos encontramos justo detrás de la esquina. Y a partir de ahora hacemos 2 cadenas de separación, excepto cuando llegamos a la esquina o salimos de la esquina. Ahora 2 cadenitas en vez de una. Y nos vamos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 espacios, ¿no? Nos vamos al primero, hago el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Entonces nos tienen que quedar esta vez 1, 2 y 3 anillos. Separamos con 2 cadenas. Y hacemos el abanico. Aquí los abanicos se hacen normales, de 2 también. Solo en la esquina es donde hacemos 3. 3 cadenitas y los 2 puntos. 2 cadenas de separación. Nos vamos al primer espacio, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y 3 cadenas. Y punto bajo. Tengo los 3, 2 cadenitas y repito el abanico de 2. Dos cadenas de separación y vamos completando de esta forma la vuelta. 2, 3, solo que cuando llegamos a las esquinas ya sabéis que hemos modificado que tenemos que hacer esquinas de 3. Y aquí 2 cadenas. Y ya tengo los 3 puntos. Hago 1, 2, 3. Como voy a la esquina tengo que hacer 3 cadenas en vez de 2. 3 cadenas y en la esquina hago 3 puntos y 3 cadenas y 3 puntos. Y tendría un lado hecho. Ahora giro porque tengo que continuar, que esta sería la parte de la manga. Hago 3 cadenas, los 3 puntos y ya empiezo a hacer 2 cadenas, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, con las 3 cadenas de separación, 2 cadenas el abanico.
2 cadenas, los anillos, 2 cadenas, los 3 puntos, y ya 3 cadenas y la esquinita con los 3, que estamos haciendo ahora las esquinas más grandes, con 3. Completo la vuelta número 4 con los 3 puntos, una cadenita y el punto medio en la tercera cadena para cerrar la vuelta. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer la vuelta número 5. Subimos 1, 2 y 3 cadenas y hacemos un punto en el espacio. Y ahora vamos a trabajar los 2 primeros puntos de estos 3 que tenemos aquí abajo. 1 y 2. Así que en las esquinas vamos a tener 4 puntos. Luego aquí acabo con estos 2 y 2 dentro. ¿Vale? Cada vez que lleguemos a las esquinas. 1, 2, 3 cadenas. Hago los 3 puntos. Y ya hacemos 3 cadenas también de separación. Todo el tiempo. Ahora tengo 3 anillos. Me voy al primero, hago el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto bajo. Así que ya me quedan 2 anillos en vez de 3. Teníamos 4, luego 3 y ahora 2. 3 cadenas. Y hacemos el abanico de 2. 2, 3 cadenas y 2. Tres cadenas de separación ya siempre. Y repito los anillos. Ahí hago un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas y abanico. Continuamos así todo el lado. Cuando lleguemos a la esquina hacemos 4. Estoy llegando a la esquina, he hecho las 3 cadenas, los 3 puntos, me faltan las 3 cadenas y ya voy a la esquina, que las esquinas se hacen en esta vuelta de esta forma. Me salto el primer punto y hago los 2 que me quedan. 1 y 2. Dentro del espacio hago 2 y así ya tengo 4. Ahora hacemos 3 cadenas. Hago 2 dentro del espacio y los 2 puntos que me encuentro. Y tenemos esquina de 4 puntos. Pues ahora continúo trabajando igual que hemos hecho hasta la siguiente esquina donde hago 4. Continúo trabajando hasta la siguiente esquina que hago 4. ¿Vale? Toda la vuelta de esta forma. Y terminamos la vuelta 5 con los 3 puntos, las 3 cadenas y la esquina que es de 4. Hacemos estos 2 más 2 dentro. Una cadenita y un medio punto en la tercera cadena. Y empezamos la vuelta número 6, que sería la última de esta puntada. Y pasaríamos a otra puntadita, que es muy fácil, ya veréis. Aquí vamos a hacer las esquinas ya de 5. Entonces hago 1, 2, 3 para hacer uno y otro más dentro. Y trabajo los 3 que me encuentro a continuación. 1, 2 y 3. Y terminaré con 5 puntos igual que he empezado. 3 cadenas. Nos vamos a los 3 puntos y hacemos los 3 puntos. Mira, y ahora vamos a hacer cadenas hasta llegar a la piña, que la tenemos que terminar. 1, 2, 3,
4 y si con 4 llego bien, dejo 4. Y llegamos bien, se nos queda bien la esquinita y todo. Vale, pues 4 cadenas. Y ahora 1, 2, 3 y hacemos otro punto bajo. Y aquí habríamos completado el motivo de la piña. 1, 2, 3, 4. Y vamos a tener que hacer 5 al final, ¿vale? Me estoy dando cuenta que llegamos mal. Entonces rectifico. No son 4 de separación, son 5. Y aquí hago el punto bajo, las 3 cadenas para completar la piña, otro punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y donde tenemos el abanico solo hacemos un punto alto. Ahora sí que nos llega bien. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la piña, hago el punto bajo, 1, 2, 3 y el punto bajo. Y estoy haciendo el último anillito para completar la piña. Repito. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en la piña. En el abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en la piña con 3 cadenas y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y ya los 3 puntos. Pues ahora hacemos 3 cadenas y tenéis que hacer 5 puntos en la esquina. 1, 2, 3 cadenas, me salto el primero y hago 1, 2, perdón, 3 más 2 dentro. 3 cadenas. 1, 2 y los 3 que me encuentro a continuación para tener un total de 5. 2 y 3. Y así es como vamos a trabajar todos los lados. Ahora se está volviendo un poco las cadenas estas porque solo tengo un punto tejido ahí, pero en el momento que yo aquí en estos espacios en la siguiente vuelta rellene con puntos ya vaya a ver que se va a quedar tiradito. ¿Vale? Pues completamos toda la vuelta. Ahora hago 3 cadenas a los 3 puntos, ya 5 cadenas, completo la piña, 5 cadenas, hago un punto. ¿Vale? Bueno, pues he cortado el color, he terminado esa vuelta y he cortado el color y he puesto de nuevo el marroncito. Vamos a repasar lo que llevamos. 1, 2, 3 y 4 vueltas en marrón y 6 en beige. Vuelvo a poner el marrón y ahora vamos a hacer esta vuelta que voy a hacer ahora y otra más, y en la otra más es donde vamos a cerrar el canesú, así que hacemos una completa y en la siguiente ya vamos cerrando el canesú, que es muy fácil de cerrar. Ya estáis viendo aquí una esquina que va con otra y la otra esquina que va con la otra. Aquí tengo mi manga, cuerpo y espalda y la manga. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es una vuelta en punto alto nada más. Y vamos a empezar haciendo la esquina completa. Subo 1, 2, 3 para un punto alto, 1, 2, 3 para la cadena de separación y un punto. Y ya tengo una esquina completa. Las esquinas van a ser solo de un punto, 3 cadenas, un punto. Y ahora trabajo los 5 puntos que tengo aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3 cadenas, así que ahí dentro hago 3 puntos. Tengo 3 puntos, así que hago uno en cada punto. 2 y 3. Ahora tengo 5 cadenas. Donde tengo 5 cadenas hago 4.
1, 2, 3, 4. Donde tengo un punto bajo hago un punto. En el espacio de la piña, que son 3 cadenas, hago 3 puntos. Y en el punto bajo hago un punto. Así vamos a ir haciendo una vuelta en punto alto y recuperando puntos. Ahora tengo 5 cadenas y ahí hago 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el punto alto hago un punto. En las 5 cadenas hago 4 puntos. 2, 3, 4. En el punto bajo un punto. En las 3 cadenas de la piña 3 puntos. Y en el punto bajo un punto. Ahora tengo 5 cadenas, pues donde las 5 cadenas 4 puntos. En el punto un punto, en las 5 cadenas 4 puntos. Un punto en el punto bajo, 3 en las 3 cadenas, un punto. Aquí 4 puntos, más los 3, más 3, más 1, 2, 3, 4 y 5 y uno que meto en la esquina. Hago 3 cadenas, meto uno en la esquina y vuelvo a hacer los 5 de abajo. Y ya así vamos recuperando toda la vuelta en punto alto.